Bueno, pues ayer fue San Francisco de Asís, el patrón de los veterinarios, y el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia ha preparado una serie de actividades que se están desarrollando a lo largo de toda esta semana, 10 días incluso me atrevería a decir. Una de estas actividades es la charla de un veterinario, pero no un veterinario cualquiera. Nos referimos a Un Veterinario, al podcast que dirige el actor y veterinario Víctor Algra, que estará en Murcia mañana jueves a las 5:30 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia con la charla Solo soy un veterinario. ¿Solo? Pues tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Algra. Muy buenas, Víctor. Buenas, ¿qué tal? Pues deseando charlar con un veterinario, como digo, no un veterinario cualquiera, pero sí que me gustaría preguntarte, para empezar, Víctor, ¿de qué vas a hablar en esta charla? Porque el título es llamativo y ahora te haré preguntas en torno a eso. Pues precisamente de eso, de solo soy veterinario, solo, haciendo hincapié en ese solo, como, por así decirlo, un modulador de que lo que hacemos es realmente muy importante, aunque parezca de puertas para afuera que no es así. Uh-huh. ¿Tú crees que incluso entre los profesionales de la veterinaria hay aristas de la profesión que son desconocidas? Hombre, por supuesto, yo creo que pasa eso en todas las profesiones y además la veterinaria es una profesión muy amplia y es imposible conocer todas las facetas de la misma, así que sí, hay desconocimiento, cada uno es un poco especialista en su área. Uh-huh. Y la población en general está empezando, digamos, a darse cuenta que los veterinarios o la profesión veterinaria trasciende, digamos, a lo meramente clínico, ¿o crees que no, que estamos en un punto muy inicial todavía? Yo creo que estamos en un punto inicial, pero en la buena dirección. Hay todavía mucho que hacer, pero poquito a poquito creo que la sociedad va conociendo un poco más la importancia de la labor de los veterinarios. Uh-huh. Bueno, ahí seguro que tú eres de los primeros que está ahí ensalzando, ¿no?, la divulgación veterinaria, aportando tu granito de arena, pero me gustaría remontarme al principio, Víctor. ¿Cómo surge Un Veterinario como marca personal y como podcast? Pues Un Veterinario surge ante, para mí, la carencia de estas figuras en Internet. Hay mucha divulgación veterinaria, mucha, y se hace muy bien, pero muchas veces de puertas para adentro. Entonces, creo que, bueno, yo al buscar no encontré ese lenguaje comunicativo, divulgativo para la sociedad. Sí lo vi mucho en temas clínicos de pues perros, gatos, la clínica veterinaria de pequeños animales, pero en torno a otras tareas no lo vi. Y dije, ostras, aquí hay una carencia y voy a ver si la puedo solventar o al menos intentar aportar algo aquí. Y eso que tú estás tú tienes una clínica veterinaria, quiero decir, dentro de la profesión veterinaria estás en la parte más visible, ¿no?, y más conocida. Efectivamente, pero sí que es verdad que dentro, incluso yo como un poco como motivación personal, sé que hay muchas cosas que me faltaban por saber y también es una forma un poco de, ¿cómo decirlo?, de estar comprometido con mi profesión y también con otras facetas que yo desconozco más y me interesa mucho conocer más para poder dar a conocer. No sé si me explico, a lo mejor me he liado un poco. Creo que te explicas bien. Se nota que haces un podcast. Un podcast guionizado el podcast, guionizado. Bueno, pero muy currado, muy currado. ¿Desde cuándo lo llevas haciendo? Pues aproximadamente 3 años y pico. Uh-huh. ¿Fue un proyecto, digamos, fruto de la pandemia? Un poquito antes. Empecé justo antes a hacer vídeos en YouTube, pero luego al final, bueno, fui probando diferentes formatos y el formato podcast fue el que a mí más me sedujo y en el que más cómodo me sentía. Bueno, hemos hablado de esa faceta de divulgador, de esa faceta clínica, pero Víctor, ¿en qué momento el actor se convierte en doctor? Bueno, es que las dos cosas han convivido muy muy de la mano. El veterinario se convirtió en actor, el actor volvía a trabajar de veterinario, entonces, pues la verdad que no te sabría decir. Primero cursé veterinaria, me licencié en veterinaria y luego me licencié en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que son así como muy rimbombante. Sí. O sea que has ido saltando, digamos, de una a otra, ¿no? Sí, y un poco transicionando, trabajando de veterinario, trabajando de actor, un poco, pues eso, en la variedad hasta el gusto, por así decirlo. Y haces esta divulgación, digamos, más allá del podcast, del formato charla, ¿es algo, digamos, con lo que ya estás trabajando habitualmente?
Habitualmente no, porque sí que es verdad que al final la actividad divulgativa fue creciendo mucho, empezó antes de la pandemia, pero ha crecido mucho a raíz de la pandemia, y después de la pandemia es verdad que todos estos actos presenciales pues ha habido muchos menos. Entonces ahora mismo mi medio natural es Internet, pero deseando dar la charla de mañana. Bueno, pues aprovechando que estamos en la festividad del patrón de San Francisco, ¿qué dirías a los compañeros veterinarios que nos escuchan? Pues que son muy importantes, que son imprescindibles para la sociedad y que tienen que ser los primeros en ser conscientes para poderlo transmitir así al gran público. Y dando un giro de tuerca a la audiencia general, al que no es veterinario, ¿qué mensaje le querrías transmitir? Pues que desde primera hora de la mañana, desde su desayuno, hay un veterinario con ellos, desde que comen en la primera tostada de la mañana, que no solamente se limiten a pensar que el veterinario es el que pone la vacuna o desparasita a los gatos. El veterinario es el que está en los, ¿cómo se dice?, en el Mercadona, donde las carnes, en la frutería, en la cafetería. El veterinario está en todas partes, aunque no se lo vea. Es como una figura invisible que está en todos lados. Eso por mencionar lugares cercanos, pero recordemos también pues que está en puertos, está en fronteras, está en despachos, está en administraciones, para que veamos un poco pues el alcance, ¿no?, de la profesión veterinaria. Efectivamente. Bueno, pues recordemos que esta charla está incluida, digamos, en una serie de actividades que, como digo, tendrán lugar el mañana día 6 de octubre. En concreto, a las 5:30 pues comenzará la proyección del documental elaborado por el Colegio de Veterinarios de la región de Murcia, VETS, para promocionar esta profesión. A las 17:40, afinando un poco más, tendremos la charla Solo soy un veterinario solo, con Víctor Algra, y a las 6:30 se presentará el proyecto del Colegio de Veterinarios de precolegiación y el portal de empleo. Y tras media hora, a las 7, se terminará la sesión y bueno, y lo que surja, ¿no?, como se suele decir. Efectivamente. Pues Víctor Algra, mucho ánimo con ese podcast, con Un Veterinario. ¿Cómo podemos seguirte? Pues mira, en Spotify es muy sencillo, es Un Veterinario, divulgación veterinaria, en Instagram como Un Veterinario y en Twitter como Víctor Algra, que es mi nombre. Pues Víctor Algra, divulgador veterinario, muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy en La Voz del Veterinario. Muchas gracias a vosotros y nos vemos mañana.